El exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, cierra la campaña de las internas del Frente Amplio con una ventaja cómoda en las encuestas sobre su principal competidora, Carolina Cose. Desde abril, cuando renunció a la intendencia, ha recorrido el país defendiendo sus logros en el gobierno departamental y haciendo énfasis en la necesidad de darle un nuevo impulso a las políticas de las administraciones frente amplistas. Pocas veces se lo ha visto envuelto en polémicas con los otros precandidatos oficialistas o de la oposición. Sin embargo, ayer se colocó en la picota cuando anunció que si la reforma constitucional de Jorge Larrañaga es aprobada y él llega a la presidencia, no hará uso de la Guardia Nacional prevista en ese proyecto. ¿Cómo hay que entender ese anuncio? ¿Cuáles son las prioridades de su propuesta programática? ¿Qué planes tiene para reactivar la economía? Bueno, de esos temas y otros vamos a conversar en los próximos minutos. Ingeniero Daniel Martínez, buen día, gracias por visitarnos. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Y usted cómo la lleva? A Bien, 9 bien. días de las internas, Bien, ¿qué le bien. queda por hacer? Bueno, algo de Barrios Montevideo, algo de Costa de Oro y algo de Maldonado. Y está igual, es bastante para... porque no son 9 días, son 7, 6 días. Claro. En realidad, a partir de hoy, bueno, incluido hoy, pues está bien, empieza el viernes. No, el viernes ya no se puede. Empieza, claro, en realidad, a partir de hoy son 6 días de campaña. Pero bueno, no, en la de siempre. ¿Dónde van a estar los énfasis? ¿Tiene algún conejo para sacar de la galera? No. Digo, nosotros armamos una campaña que buscó ser identificar, bueno, el contacto con la gente, la cercanía, que ha sido siempre una característica mía, ¿no? Yo, desde cuando era militante de base, cuando fui ministro, presidente de ANCAP, y sobre todo cuando fui senador, me recorrí territorio, barrios y pueblos del interior, siempre con la consigna, no creo en el clientelismo político, yo no vengo a buscar a entender sus problemas o buscar dar una mano a cambio de que me voten y que trabajen para mí políticamente. Creo en la inteligencia de la gente y que la gente decida con su corazón o con su espíritu. Creo que el clientelismo político es el cáncer de la patria y bueno, y trabajando y ayudando, y así que eso lo hicimos, recorrimos mucha cercanía con mucha gente y después, bueno, proponiendo, haciendo la evaluación de estos 15 años, esos aspectos positivos, también en las cosas que no logramos o hubo errores, uno de los cuales sin duda donde se está en debe el país en particular, porque hace 40 años que se está en debe, pero sin duda nosotros también tenemos nuestra buena cuota de no haber encontrado totalmente los caminos, que es el tema de seguridad, y después proponiendo hacia el futuro, que luego, en vez de ir tirando propuestas tipo de a una por ahí, lo que buscamos ser 3 presentaciones que nucleaban lo que se entiende, por qué el nuevo impulso, que ya hablaremos de eso, que lo dividimos en 3 presentaciones. El nuevo impulso al desarrollo productivo, el nuevo impulso al desarrollo humano, no como cosa diferente, porque una cosa sin la otra para nosotros no existe, y luego el nuevo impulso a las transformaciones que permitan hacer posible tanto el desarrollo humano como el productivo. Yo mencionaba recién que ayer usted hizo una jugada fuerte, de algún modo pateó el tablero. Sí, en realidad Dijo que si se aprueba en las urnas la reforma constitucional sobre seguridad pública que impulsa Larrañaga, y si además usted es electo presidente de la República, no va a aplicar el punto referido a la Guardia Nacional, ese donde se incorporan militares a ciertas tareas de seguridad interna. Sí, al rato llegó la reacción de Larrañaga. ¿Usted la escuchó? A Larrañaga, sí. Hasta la dictadura respetó un plebiscito de reforma constitucional, dijo. El senador Larrañaga me conoce bien, sabe que soy un hombre institucionalista y democrático. Es más, yo hago algo que otros, incluido Larrañaga, no hace, que es cuando, como creo en la división de poderes, cuando la justicia determina algo que no me gusta, yo no salgo a relajarla o a cuestionarla, cosa que he escuchado mucho, sobre todo por parte de gente de la oposición, aunque ha habido muchos más fallos que han molestado al gobierno que la oposición. Yo no soy de los que se van a cuestionar porque creo en la institucionalidad, ¿no? Por lo tanto, lejos está de mí no querer cumplir una decisión ciudadana, ¿no? ¿Qué fue lo que quiso decir? Lo que dije, lo que quise decir fue, primero hay aspectos que primero ni se dudan, o sea, tú sabes que el plebiscito tiene 4 componentes, ¿no? El endurecimiento de penas, ¿no?
que eso va directamente al código, son normas, sí, va directamente, eso nadie puede cuestionar, eso ni siquiera pasa por el Poder Ejecutivo, va directamente al código de normas, a la parte judicial, que yo puedo estar de acuerdo, como me dijo hace mucho tiempo un connotado constitucionalista uruguayo que no es de izquierda, hace ya, pero como 15 años, me dijo, el Uruguay somos medios nabos. Hace 20 años que venimos endureciendo las penas y creemos que con eso vamos a combatir la inseguridad. Tenemos una gente llena de cárcel y cada vez tenemos más inseguridad. ¿Está? O sea, eso lo recuerdo porque me quedó picando, ¿no? Porque, Cuando usted se refiere a endurecimiento de penas, se refiere a que se elimina la libertad anticipada para los condenados por delitos graves y que se establece la cadena perpetua revisable para algunos delitos gravísimos. Y la no escarcelabilidad, son dos puntos, la no escarcelabilidad de algunos delitos y el endurecimiento de algunas penas, ¿no? Porque algunas pasan a ser, en definitiva, penas perpetuas, revisables a los 30 años, pero pasamos, diciéndolo por lo menos uno lee, en criollo entendible, pasamos a la cadena perpetua, medio disfrazada, porque a partir de los 30 años la Suprema Corte puede revisar. Sí. Pero todavía son concepciones, yo lo que quiero decir, yo tampoco coincido con eso. Digo, usted no comparte esas medidas, pero con esas no tendrá nada que ver si es presidente de la República. Y eso es que ahí sí sería violar la Constitución y la democracia. Después está el habilitar determinadas los allanamientos nocturnos y eso. Con orden del juez, ¿no? Con orden del juez, con orden del juez estamos de acuerdo, ¿no? Y tercero, formar la guardia, que también hay que formarla, porque si bien tiene que pasar luego y tener una aprobación de 2/3 del Parlamento, hay una medida transitoria que dice que hay que ya empezar a constituirla, por lo tanto es mandato legal. Sí, con respecto a la Guardia Nacional, está el artículo 3 que dice: la ley, por mayoría de 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá disponer la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República. Es muy contradictorio, porque dice podrá y después dice mientras tanto, adelante. Pero después hay una disposición transitoria, ¿no? Mientras no se dicte la ley prevista, 2 puntos, créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas. Es un poco contradictoria la ley, porque dice podrá y le da potestades al Parlamento por 2/3, cosa que por lo menos por lo que parece en la foto de hoy, si la calle Pou no coincide con esto, y ha dicho algo muy parecido a lo mío. ¿Recuerdas que hace un par de meses dijo algo muy parecido a lo mío? Se armó menos relajo. Sí, pero, dijo, ¿es una herramienta? ¿Se usa o no se usa? Exactamente, ¿no? Yo un poco más allá, yo lo que quiero plantear es cómo usarla, hay que ver cómo usarla. Porque aparte hay un artículo, que ahora me lo dejé, pero si lo veo, te lo muestro ahí, porque me dejé el papel con la ley, así que, pero me acuerdo del concepto. Talvi no la apoya, creo que Sanguinetti no más seguridad tampoco, Manini tampoco la apoya, y el Frente Amplio no la apoya. O sea, en realidad está difícil que tengan los 2/3. Igual. Pero de todos modos se crea. Y se crea apenas se aprueba la reforma de la Constitución. De forma inmediata. El último artículo dice así: de forma inmediata. Sí. Apenas se confirma por la Corte Electoral que la reforma obtuvo la mayoría necesaria, o sea, a fines del mes de octubre, esa Guardia Nacional queda creada. Y por lo tanto, entre comillas, el paquete le cae a Tabaré Vázquez. En principio le cae a Tabaré Vázquez, que todavía va a tener 3 meses de gobierno. Cierto, ¿no? Pero por suerte pone que habrá que ver y corresponderá al Poder Ejecutivo coordinar cómo se inserta eso y qué funciones cumple. No me acuerdo cómo lo dice en un artículo que está ahí, lo vas a ver. Sí. Cómo se inserta dentro de lo existente, porque vamos a tener a esa altura una republicana con más gente. Tú sabes que el gobierno nacional ha apostado mucho al desarrollo de la republicana como fuerza represiva, encargada de la seguridad. Ha desarrollado toda la política del PADO, toda una serie de cosas que nosotros compartimos. Es más, no es que la única propuesta de seguridad sea la de Larrañaga. Esta es una, y a mi entender, muy parcial. Ataca una parte del problema, pero siendo a lo mismo que busca atacar esta ley, está la propuesta que algunos tenemos de fortalecer el PADO, de fortalecer el número de cámaras, de profesionalizar y dar recursos y avanzar mucho más en el estudio criminal y de prevención de los delitos, la transformación gradual de las cárceles a cárceles más chicas, con un proceso de gente, una característica de gente más homogénea, no tanta mezcla, no permitiendo la famosa universidad del delito. Bueno, y después lo otro, las intervenciones territoriales
a lo que se hizo en Medellín, a lo que se hizo en Nueva York, etcétera, que es intervenciones territoriales buscando zonas donde hoy por hoy las mafias o el poder delictivo busca asentarse y crear zonas, entre comillas, de dominio propio para también de cantera de delincuentes, buscar llevar espacio público, calidad de servicio en educación, salud, vivienda, de todo un poco, para lo cual nosotros, en una mirada mucho más integral, y creo nosotros mucho más de acuerdo a lo que ha sido exitoso en el mundo y no lo que llena el ojo, pero a veces puede ser un fracaso y democráticamente, a mi entender, peligroso. Yo sé, no digo que Larrañaga quiera pensando en subvertir la democracia para nada, porque sé que lo respeto como hombre democrático y no soy de los que fácilmente califico, tal vez como él ha hecho ayer, gratuitamente, porque yo creo que las personas valen por su trayectoria. Pero pero hay que ver de qué forma insertás eso y con qué funciones con un montón de gente que ya va a estar trabajando exactamente lo mismo. Entonces, y eso es lo que ahí sí va a haber discrecionalidad, que es un poco lo que yo creo que dijo exactamente la calle Pou, aunque no armó tanto lío como mis declaraciones. Entonces lo que usted dice es, ¿se habrá creado la Guardia Nacional? No, obvio. Porque se crea automáticamente a fines de octubre, se crea. Si la gente sale lo vota. aprobada la reforma. Perdón, voy a trabajar, lo digo con honestidad y que nadie se equivoque, yo voy a trabajar denodadamente para que no pase. Va a ser uno de los puntos centrales de su campaña si es candidato presidencial, oponerse a la reforma constitucional de Larrañaga. Sea o no sea, si no soy candidato, porque no está escrito que vaya a ganar para nada, la única encuesta que vale, yo escucho las encuestas y las valoro, la que vale la del 30 de junio, el día de la elección o cuando sea o no sea un simple militante de base, porque además no viene en ninguna lista nada, así que sea un simple militante de base o candidato a presidente, voy a pelear contra ella porque creo que es malo para la democracia y que no en ningún lugar del mundo ha ayudado a la lucha contra el problema de inseguridad, y donde la han aplicado están rebobinando, ¿viste? Cuando tú pescas. Así que entonces, el resumen es, si esa reforma se aprueba, si esa Guardia Nacional se crea automáticamente a fines de octubre, y si usted es presidente el 1 de marzo, va a decir, bueno, tengo ahí un organismo nuevo, un cuerpo nuevo. Y lo creo, pero tengo la obligación de crearlo. Pero no lo usa. No veremos cómo se usa y en qué actividad. No entiendo cómo es eso, ¿no? Porque Juan, hay un cuerpo creado. Está el artículo que hay un montón de tareas. Habla de seguridad fronteriza, habla de un montón de temas. Que trabajo se le va a eventualmente... se estructurará jerárquicamente según las previsiones del decreto de ley 14.157. Sus competencias son velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas, llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado, participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva, etcétera. O sea, se le asigna una serie de funciones. Es muy amplio y nadie se va a quedar sin trabajo, pero para que te digo, donde el Poder Ejecutivo, creo que es un poquitito antes, discúlpame, porque mi hoja la dejé... No, está acá, del otro lado. Mi hoja la dejé... me quedo con la campera afuera. Anoche la leí. Hacemos una pausa mientras el ingeniero Martínez encuentra esa parte en el texto. Lo encontramos. Sí, lo ubicó ese fragmento que buscaba, ese párrafo. Ahí está. El Poder Ejecutivo, ahí está tú, lo tienes ahí todavía. A propósito de la Guardia Nacional, el Poder Ejecutivo coordinará la actuación de la Guardia Nacional con las demás fuerzas policiales con cometidos concurrentes, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial. Por eso no entiendo cómo puede decir no gracias. No, yo lo que dije es, buscaremos funciones que estén, a nuestro entender, que sean colaborativas, pero nunca buscando que el ejército pase a tener, para lo cual no está formado, por otro lado, lo insistimos siempre, no son las funciones específicas, es un perfil psicológico diferente y no contribuye, lo vuelvo a decir, las experiencias internacionales en donde se ha aplicado están yendo para otro lado. Siempre lo que se busca es más tener cuerpos especializados en lo que es la represión, no en el enfrentamiento directo, o sea, no el pasa o no pasa, como se diría en ingeniería, ¿no? Porque que es justamente una guardia republicana, y aparte va a haber a esa altura una guardia republicana mucho más reforzada. La Guardia Nacional va a existir. Y veremos... que usted dispondrá que tenga pocos efectivos, por ejemplo. Veremos en qué tareas, con todas esas tareas de coordinación y las múltiples funciones que tiene, puede llegar a actuar. Pero bueno, y es parte. Y el número efectivo también se verá. Ahí habla de hasta 2.000 personas, pero no se dice la cantidad. Pero digo, Juan del Gol, está en el cumplimiento...
total, digamos, de lo que está diciendo, no saliéndose, apartiéndose un ápice de lo que la gente votó, que eso es mandato, eso no hay ninguna duda. Pero entonces, a partir de lo que usted señala y a partir de lo que acaba de decir en cuanto a por dónde viene su concepción de la política de seguridad pública, mi pregunta es, ¿qué es lo que va a cambiar con respecto a lo que ya se está haciendo? Porque usted mencionó recién varias medidas que están en aplicación en este momento. Sí, algunas nosotros le ponemos énfasis. Por ejemplo, los operativos que han estado haciéndose en barrios como Casaballe, sí, etcétera. Pero un poco más allá, cuidado, porque, eso sí también, pero no, son el eje vertebrador es aumentar la presencia del PADO, para eso más republicana, gente especializada en eso. Segundo, aumentar el número de cámaras, que hay 5.000. Pero eso también está previsto en el Ministerio del Interior. No, sí, nosotros vamos un poco más, o sea, creo que este periodo se va... No es como, el Ministerio creo que tiene pensado terminar este periodo con 7.000, nosotros hablamos de unas 10.000 en base a un estudio en las zonas donde hoy son zonas rojas que requieren no solo presencia de pago, sino también vigilancia tecnológica. La profesionalización, mejorar la profesionalización de la investigación criminal, ¿tá? O sea, de recursos, como todo lo que son, bueno, hoy hay películas de todo tipo en la televisión que muestran lo que son las tecnologías y lo que pueden permitir. Luego, hacer intervenciones, pero cuidado, no son fundamentalmente represivas. Es identificar lugares donde la delincuencia se ha anidado, ha generado a veces bunkers, intervenir y destruir los bunkers, pero sobre todo llevar presencia del Estado, calidad de servicios, lo que quiere decir accesibilidad en las calles, lo que quiere decir escuelas, liceos, UTUs, policlínicas, bibliotecas, o sea, y algo que a mí me lo contaron, yo lo vi, yo siempre hago una anécdota, yo estuve en mi época de ingeniero, que bueno, me dedicaba a vender maquinaria muy complicada, iba mucho a Medellín. La primera vez que fui a Medellín casi me muero. Imagínate un uruguayo que te espera en el aeropuerto, venga una muchacha, venga por acá, ingeniero Martínez, te metan en una camioneta blindada y hacia otras dos, una adelante y otra atrás. En total había 7 individuos con metralladoras que parecían bazucas más que metralladoras, ir hasta la fábrica en medio de camionetas con gente llena de armas, ¿no? O sea, para un uruguayo, imagínate que fue un impacto. Y después me había pasado lo mismo en Bogotá, ver las calles militarizadas, llenas de cosas. ¿Por qué menciona Medellín? Porque Medellín, la represión, que no era el ejército, era una policía, eso, la tipo republicana, eso, lo que hoy vas y tú vas a lugares donde hay espacio, parque público, biblioteca, policlínica, y te muestran las fotos. 15 años atrás era una guerra civil con muertos de los dos lados, gente tirada, un personaje que parecía más Sarajevo o Siria, lamentablemente Alepo, por decir lugares donde dolorosamente la humanidad se ha masacrado, parecían más eso que un barrio. Y en ese mismo lugar donde esas fotos se habían sacado, en ese lugar, con muertos por todos lados, enfrentamiento, hoy el Estado había actuado no solo reprimiendo, sino generando condiciones de espacio público. Y hoy Medellín es una ciudad segura, pero no fue solo por la represión, fue por esa intervención transversal que la sociedad debe aplicar para atacar también los problemas que generan y que nutren. ¿Ese va a ser uno de los ejes entonces obviamente, de su política de seguridad pública? Transversalidad, obviamente. Eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero. Perdón, todo lo que, tú te piensas que lo que se ha hecho bien, mejorar los salarios de la policía, que ahora tengan, no como antes que andaban con harapos, sino que tengan trajes, armas, equipamiento, no ha costado un montón de dinero, sí, pero hay que hacerlo, pero sin duda el problema de seguridad pública es un problema. Es en toda América Latina, alguno puede decir, o casualidad, donde se aplicaron las políticas neoliberales, la delincuencia creció como en ningún lado, pero es parte de la solución del problema, no es solo, el problema de la seguridad no es solo represiva, no es solo un problema del Ministerio del Interior, pero en definitiva usted, es una visión miope esa. En definitiva, lo que usted está diciendo es que las políticas que se han seguido hasta ahora son las correctas, hay que acentuarlas. No, yo lo que digo... Porque menciona varias que están en curso, lo que pasa es que usted dice hay que apretar el acelerador. Sí, y yo te diría que no, en este caso hay que profundizar algo que, no sé, para mí, esa visión integral y transversal que implica que no haya divergencia, haya un equipo ministerial que esté integrado por el Ministerio de Interior, por el Ministerio de Desarrollo Humano, que me gusta más Desarrollo Humano que Desarrollo Social, el nombre, por Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, todos juntos trabajando
en equipo y no en contradicciones entre ellos, sino trabajando aunadamente en la fijación de políticas y objetivos. Eso no se ha logrado. Eso creo que... Se ha mencionado más de una vez, pero... No, yo creo que hay que dar el salto en calidad. Y eso es el nuevo impulso. Aprovechar en lo que en general el Estado necesita. El Estado trabaja todo el mundo por chacras. Es como que los ministros, cada uno es un señor, no digo ahora, históricamente. Nos pasaba la intendencia. ¿Cuál fue mi pelea con algún sector? Que yo no acepté que nadie me nombrara los directores. Yo elegía quién hacía los directores, busqué cierto equilibrio político, pero los elegía porque quería gente que fuera dispuesta a trabajar en equipo, no quería estrellas o representantes de los partidos políticos, quería gente que votara lo que quisiera, pero dentro del Frente Amplio, pero que sobre todo estuviera dispuesta a meterse en la camiseta y trabajar todos juntos. Y bueno, y lo que es la gestión por proyecto que hicimos en la Intendencia, viene a ser más o menos lo mismo, gestión por programa y presupuesto por programa, que eso también va a ser un tema sustancialmente diferente. Ahora hablaremos de eso cuando toquemos temas económicos y de déficit fiscal, pero me quedé con una frase que dijo al pasar. ¿Usted preferiría que el ministerio se llamara Ministerio de Desarrollo Humano? Sí. ¿Va a propiciar ese cambio? ¿Va a cambiar o va a haber algún cambio en ese ministerio? Creo que va a ser un cambio en calidad en cuanto a algunas cosas, sí, lo tenemos pensado. Porque queremos verlo como el desarrollo humano global de la persona, porque es lo mismo, es como el tema de la enseñanza. ¿Cuál sería el cambio? A ver, en dos palabras, en cuanto a lo que hoy es el Ministerio de Desarrollo Social. Lo vas a entender hasta la concepción que nosotros tenemos. Tanto el tema de seguridad como el tema de educación es otro. Hoy tenemos un problema grave que si bien hemos invertido, hoy los liceos, las escuelas, las UTU no tienen nada que ver con lo que eran. Uno recorre el país y te emocionás y la gente está orgullosa de los edificios que tiene. Hoy la capacidad da para albergar a que todos los muchachos que salen de la escuela empiecen el liceo, cosa que no pasaba. Hace 15 años no pasaba. Había tal vez menos, terminaba más, pero porque un porcentaje alto ni siquiera empezaba. Hoy hay capacidad locativa, pero tenemos un drama que es el 57% de los jóvenes que empiezan el liceo o la enseñanza media, sea UTU o secundaria, no termina, ¿no? Para eso obviamente hay que hacer un seguimiento pedagógico, pero no alcanza el seguimiento pedagógico. Cada vez más hay que hacer el seguimiento humano integral de la persona, porque tú no puedes medir solo desde el punto de vista pedagógico, realidades diferentes. Una cosa es el que nació en Punta Carretas, con estabilidad familiar, sin grandes problemas económicos o sin problemas económicos, y toda su vida se fue discurriendo con un marco de certeza y de tranquilidad, y otra es quien viene de familias que de repente llevan 2 o 3 generaciones sin trabajo estable, con estabilidad económica, en algún periodo de la historia, que no es ahora, hasta con problemas de alimentación serios, sin un acceso a la salud, que de repente ahora se solucionó, pero sin acceso a la salud. Esa gente que es la que te dice, a mí los botijas, a mí me lo dijeron en la calle, en Chacarita de los Padres, un botija de 15 años con un bufo en la cintura. A mí que me importa que me den 2 años o 100 años, yo voy a morir mucho más joven y me importa un bledo, ¿entiendes? A esa gente tú lo que tienes que hacer, no solo mirarlo pedagógicamente, sino ver el contexto en que se crió, de qué forma la ayudas globalmente, hacer un seguimiento del ser humano, para permitir que integralmente, y no mirado cada uno por su lado, con su recetita y con su visión particular, sino integralmente como ser humano, hacer un seguimiento para darle la igualdad de oportunidades. ¿Y hay una visión crítica entonces de cómo se han hecho las políticas del Ministerio de Desarrollo Social hasta ahora? La realidad ha demostrado que tenemos que dar un salto en calidad. Yo por eso no me pongo a jugar para atrás, porque uno aprende siempre de las experiencias. Lo que digo que hay con un salto en calidad. El nuevo impulso es en muchos aspectos un salto en calidad, aprendiendo inclusive de las cosas que no han resultado como queríamos. Ya volvemos a esta entrevista con el ingeniero Daniel Martínez, precandidato a la presidencia de la República en el Frente Amplio, el que hasta ahora encabeza las encuestas. Estamos hoy con Daniel Martínez, que tiene 62 años, es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de la República. Mecánico, aunque terminé siendo mecatrónico, porque terminé haciendo robótica, con lo cual tuve que aprender la electrónica, empezar a aprender a manejar los 4 a 20 miliamperes, que es la franja de señales que se maneja en la robótica. Fue intendente de Montevideo, ustedes lo saben, es el cargo más reciente, de 2015 hasta ahora nomás, hasta el mes de abril. Antes fue senador por el Partido Socialista Frente Amplio, antes ministro de Industria, Energía y Minería y antes presidente de ANCAP. Eso fue al comienzo mismo del primer gobierno de Tabaré Vázquez, de marzo de 2005 a marzo de 2008.
Estaba mirando en la pausa los mensajes de los oyentes y, por ejemplo, me encuentro con este que manda... Hay una que me mandó un ansiolítico para que hablara más despacio, tiene razón. Sí, yo se lo leía recién. Dice, yo lo voy a votar, no soy opositor, pero por favor que controle su ansiedad y evite atropellar al hablar. Lo cual tiene razón, cuando estoy menos cansado logro esa característica personal de hiperactividad que se refleja en mi lenguaje, también lo logro controlar. Cuando uno está más cansado, a veces le cuesta más y le agradezco el consejo al escucha. Después Tiziana dice, por favor que explique cómo va a financiar lo que está anunciando. En principio estoy de acuerdo con esas propuestas, pero ¿cómo se pagan? Bueno, esto nos lleva al terreno económico. Usted sabe, uno de los temas más sensibles para la población en este momento es el empleo. Esta semana se conocieron los datos del PBI del primer trimestre. La economía uruguaya lleva 4 trimestres consecutivos estancada. ¿Qué planes maneja usted para reactivar la economía? Bueno, lo primero es entender para dónde va el mundo, porque yo recuerdo que somos, no sé, la 8.000 parte de la economía del mundo, que Uruguay no incide para nada. Como yo digo en broma, Uruguay deja de producir y prácticamente el 99,95% de los habitantes del planeta ni se entera que Uruguay dejó de producir. Somos tan susceptibles a lo que pasa en el mundo que ahora, en un año de muy buena producción de soja, producto de que llovió en el momento que tenía que llover y dejó de llover cuando tenía que dejar de llover, va a haber una cosecha excelente de soja, de maíz, etcétera, y sin embargo la guerra comercial entre Xi Jinping y Trump determina la caída de precio de la soja, con lo cual hay no son los 3.000 millones de dólares que van a dejar de ingresar a Argentina, pero son algunos cientos de millones de dólares que van a dejar de ingresar al Uruguay. Por lo tanto, lo que siempre un país como Uruguay tiene que entender es cómo viene el mundo. Yo siempre digo que a partir de la década del 50, las clases dominantes del Uruguay no entendieron, los gobernantes del Uruguay no entendieron para dónde iba el mundo, que iba para el mundo del conocimiento, el valor agregado, el desarrollo científico-tecnológico, lo que no implica dejar de hacer lo que siempre hicimos bien, que son la producción primaria, pero no solo agregarle tecnología, mucho más valor agregado, diversificación, calidad a lo que se hace, sino además hacer cosas diferentes. ¿Está? De algún modo se parece lo que está diciendo a lo que plantea Carolina Cose. Ella habla de que es necesario reconvertir, transformar la matriz productiva del país para aprovechar sectores en los que tenemos potencial, pero en los que no se ha avanzado suficiente. Yo lo vengo diciendo de que recuerdo cuando, si tú escuchas mis discursos cuando trabajaba en ANCAP o en el Ministerio de Industria, hicimos cosas concretas. Empezamos a priorizar sectores, a buscar cómo apoyarlos, hicimos políticas específicas para las microempresas, buscamos darle apoyo para desarrollo tecnológico en un marco presupuestario donde el grueso del presupuesto iba mucho más para reinsertar en la sociedad sectores que estábamos por fuera de todo, etcétera, ¿no? O sea que lo venimos diciendo desde que tenemos, bueno, por algo fundé la Comisión de Ciencia y Tecnología del PIT-CNT y después fui miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Calidad de la Cámara de Industria. Tengo una larga trayectoria del tema porque es para dónde va el mundo. De todos modos, esos planes no producen resultados inmediatos. No producen. Entonces, cuidado, pero la cuidado. Otra pregunta es el corto plazo. No. Si vamos de nuevo a Carolina Cose, ella lo que sugiere, lo que maneja, es un gran plan de obra pública, apelando a inversiones privadas a efectos de, por un lado, reactivar la economía y al mismo tiempo generar puestos de trabajo mientras se procesan esos otros cambios. Bueno, lo mismo hemos dicho nosotros hace unos cuantos meses también. Por suerte, esos mismos grupos del medio Frente Amplio opinamos lo mismo. La obra pública, obviamente, como ella bien dice, hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno no puede tampoco hacer con recursos propios porque terminas afectando el déficit fiscal y lo que es. Por lo tanto, en una combinación de inversión directa con público-privado o con concesiones, hay que apelar a inversión en infraestructuras necesarias. Ahora hemos logrado empezar a salir de la trancadera de las público-privados, igual creo que hay que buscar mejorar algunos aspectos y también ver por qué no en algunos casos, en algunos casos puntuales, lo de las concesiones para lograr ir generando una obra pública diferida, pues en definitiva es obra pública o que lo paga a través del cobro de la concesión el privado o que tú lo vas pagando en base a cómodas cuotas mensuales, en base anuales, en base al uso en el caso de lo público-privado. Pero eso es clarísimo, yo recuerdo, he hecho varias intervenciones en estas presentaciones donde lo he dicho, es una forma inmediata. Ahora el otro, cuidado.
A mí el corto plazo ha sido el desastre. Pensar en corto plazo ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Uruguay y casi toda América Latina. Sí, está bien, pero países, en el corto plazo hay que pensar por la cantidad de gente, por ejemplo, que hoy está sin trabajo. No tengo ninguna duda. Pero cuidado, que se han perdido, etcétera. Cuidado. Tú no puedes eternamente apostar al corto plazo porque entonces pierdes la perspectiva y no cambias nada. Porque aparte no solo importa la cantidad, sino la calidad del trabajo. En mis recorridas por el país, en una buena parte del país el tema seguridad ocupa el primero y segundo lugar. Pero donde promedialmente ocupa el primero, no es solo el empleo, sino es la calidad del empleo. El Uruguay ha dado un salto en calidad gigantesco. Ahora estamos preocupados porque hemos perdido 45, 50 mil puestos de trabajo, pero se crearon 300.000, ¿está? Pero lo que sí sigue pasando es que hay un sector de la población que ha mejorado su nivel de ingreso, que hoy accede a cosas que no acceden, pero quiere más, y lógicamente está bien que la gente quiera desarrollarse, sin entrar en el tema del consumismo, que a mí no me gusta, por supuesto, pero ir solucionando problemas de la vida y calidad de vida es lógico. Por lo tanto, lo que hay que apuntar es a tener una visión estratégica acordada, de largo plazo, acordada con todos los partidos, como en el tema seguridad que yo vengo proponiendo, o en el tema educación, o en el tema empleo y matriz productiva, que vengo proponiendo ahora, después del 30 de junio, gane quien gane, juntarse quienes queden para empezar a acordar algunas líneas estratégicas, y si hay temas en los cuales coincidimos en un 80%, cerrar el acuerdo en un 80% y después discutir por el otro 20%, pero hacer lo que el Uruguay nunca tuvo, que fue una visión de largo plazo. Usted está proponiendo estos acuerdos multipartidarios en esas áreas sensibles y estratégicas ahora, antes de las elecciones de octubre. Lo vengo diciendo hace ya 3 o 4 meses. ¿Qué le han contestado? ¿Qué ambiente encuentra en los otros? Por ahora silencio, pero yo espero... No, porque por otro lado los partidos de la oposición están buscando sus propios acuerdos para conformar una coalición de oposición que tenga credibilidad como alternativa de gobierno. Está bien, yo te digo. Tú vas a decir algo que tal vez tú me digas, te vas a quedar en silencio, pero creo que cualquier uruguayo sabe y uruguaya sabe que es así. Las elecciones en Uruguay empiezan el otro día del balotaje, o el otro día de la última elección, ¿verdad? Es prácticamente así. Y lo digo autocríticamente también. Sí. Voy a hacerle caso al oyente y voy a hablar un poco más despacio. Autocríticamente también. Cuando el Frente Amplio fue oposición, a veces se opuso a cuestiones que hoy yo digo nos equivocamos. Siempre pongo el ejemplo, ley de puertos, ¿está? Porque demostró ser una excelente ley que potenció el desarrollo logístico. Hoy el desarrollo logístico genera trabajo, muchos trabajos de calidad, e inclusive es una puerta de desarrollo científico-tecnológico para tecnologías, diversas tecnologías que nutren y suministran esa cadena de valor. ¿Está? Yo terminé de convencerme cuando tuve el honor de trabajar, él era presidente, yo era vicepresidente de la Asociación de Ingenieros, con Eduardo Álvarez Massa, que el otro día terminó haciendo una entrevista, al final me dijo, ¿sabes quién soy yo? Mi familia te manda saludos. ¿Sabes quién soy yo? No, nieto de Álvarez Massa. Nos sentimos orgullosos de que alguien que no coincidía con el abuelo hable tan bien de él, y yo lo digo, porque la verdad era un caballero, trabajé espectacular, el presidente y yo vicepresidente de la Asociación de Ingenieros, y tenía razón, y nosotros nos opusimos. Pero también ha pasado con todo lo que ha hecho el gobierno uruguayo. Tal vez cuál fue la única política de Estado que se salvó por desconocimiento, por no entender, perdón, no quiero ser soberbio, creo que fue por no entender, y que fue un éxito, que empezamos a aplicarla, y cuando ya estaba avanzada su aplicación, los grupos multipartidarios que hubo al principio del gobierno Mujica la avalaron, la política energética, que me tocó liderarla e iniciarla a mí, ¿tá? Y que hoy es un ejemplo en el mundo. Fue una política de Estado de largo plazo. Bueno, por esas razones es que usted entiende que ahora, antes de las elecciones nacionales, ya debería haber acuerdos que cruzaran a todos los partidos. Ponernos a trabajar y ver sin mezquindades. Pero vuelvo al corto plazo. Sí. Vuelvo al corto plazo. Está bien, ¿sabes lo que implica eso? Por ejemplo, ahí están las estaciones del futuro, están las incubadoras de empresa, están lo que está haciendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con mucha inteligencia, que es estudiar en qué segmento de cadena de valor el Uruguay puede insertarse por características propias, por oportunidades a nivel internacional, por tener gente capacitada, para promover y para financiar especialmente esas cadenas de forma de que tomen desarrollo y luego derramen sobre la economía, permitiendo hacer otras actividades. Es un modelo que no inventamos. ¿Sí? Ha sido lo que ha hecho Corea, lo que hizo Japón en su momento, lo que ha hecho Indonesia, Singapur, lo que han hecho los que han roto la barrera del subdesarrollo y de la dependencia. Pero el corto plazo también juega. Entiendo perfectamente lo que dice, pero el corto plazo hace meses, también juega. Sí. Y entonces, por ejemplo, está ahí sobre la mesa el dato del déficit fiscal, 4,8% del PBI. Todo indica que
antes de fin de año va a continuar aumentando y que en marzo de 2020, supongamos, si usted es presidente, se va a encontrar con un déficit fiscal por arriba del 5% del PBI. Una limitante muy, pero muy importante, por ejemplo, para políticas como esas que usted mencionaba hace un rato, esas políticas integrales que ataquen la problemática de la seguridad pública y que requieren inversiones en los barrios, en zonas del interior, etcétera. ¿Cómo maneja ese déficit fiscal alto sin hacer un ajuste? Por 3 vías. Primero, la que da no es inmediato, pero es a mediano plazo de resultado, y ese que va a dar tal vez impactar más, que es teniendo como regla que la economía nunca puede crecer más que, tiene que ser más, el gasto público tiene que crecer menos que el crecimiento de la economía. Si tú retrasas el gasto público con respecto al crecimiento de la economía, por ejemplo, la economía crece un 1,5%, tú dices, bueno, yo el gasto público lo voy siguiendo, crece 0,5%, tú estás teniendo un crecimiento que te genera mayor recaudación, que no lo estás virtiendo todo al gasto público, sino estás generando ahorros que lo puedes volcar a la reducción del déficit fiscal. Primera y la medida más de impacto. O sea, usted va a manejarse con una especie de regla fiscal. Va a tener una regla fiscal llámalo propia. Llámalo como quieras. Usted promete eso. Tiene que ser una norma. En su gobierno, una norma que el gasto público no va a aumentar más que el crecimiento de la economía. Dada la situación, tiene que crecer menos para poder equilibrar. Y primero, vamos a explicar por qué. Porque alguna gente dice el déficit fiscal no importa. Me pasaba en la intendencia. Se me decía, nosotros siempre trabajamos con déficit y no pasó nada. Y yo en broma decía, vos lo que querés es tener una intendencia que trabaje para los bancos. Porque está bien echar mano al financiamiento bancario para las grandes obras que implican desenvolvimiento de suma de dinero muy importante, que tú no los tienes en un periodo y son obras de infraestructura que trascienden un periodo y tienes que financiarlas así. Ahora, cuando tú funcionas el gasto corriente común en base a los bancos, lo que haces es trabajar para los bancos. Porque aparte el déficit fiscal tiene otro problema. Tú sabes que el grado inversor depende mucho, terminas pagando con el riesgo país, que son una cantidad de puntos que son la sobretasa que se paga por encima de la federación, de la Fed, ¿no? De la federación... La Reserva Federal. De la Reserva Fiscal, no me salía. De la Reserva Fiscal de Federal de Estados Unidos. Pero no solo es eso que te implica pagar más intereses por la deuda, sino que es la base sobre la cual la banca nacional fija las tarifas para el crédito, al consumo, para el crédito, a la producción, para todo. Te encarece todo. Todo eso está atado al déficit fiscal. Exacto. Por lo tanto, es tan importante. Entonces, y segundo, pero que no va a tener un impacto, yo creo que un impacto mucho más reducido, que es, yo no creo en los shocks, Sí creo... Ni siquiera en los shocks de austeridad. Creo en el concepto de austeridad como concepto ético. Yo creo que hay que matrizar, como lo hicimos nosotros en la Intendencia, en los funcionarios públicos, sea cual sea su responsabilidad, que uno esté usando el dinero de la gente y que es su obligación moral no solo usar sin despilfarro, sin gordura, correctamente, sino además controlar que el resultado de cada gasto que se decide sea el esperado, ¿entiendes? Es un concepto ético, ¿cómo? Porque si no se hace un shock, a la moda hoy, este periodo o un año nos matamos y después volvemos a la joda, vamos arriba, ¿no? En la Intendencia yo explicaba, muchachos, esténse seguros, y es nuestro deber moral, hay que empezar primero fijándote los gastos más grandes, donde hay gordura, donde hay exceso, donde hay despilfarro, los medianos y los más chicos. Es más, le decía, para que entiendan, hay que llegar al momento donde controlemos hasta si estamos gastando bien el papel higiénico, para transmitir una idea, ¿entiendes? Y eso, la Intendencia, tuviste que sobre todo los 2 primeros años, tuvo una reducción de gastos de funcionamiento que contribuyó muchísimo con el saldo positivo de la Intendencia. Está anticipando lo que va a hacer, entonces usted va a bajar gastos. Justamente, pero no en base al barrer, tiene que bajar tanto. Eso implica el compromiso de cada responsable, empezando por la cabeza, pero luego por cada nivel de la estructura, de saber que hay que revisar, controlar, que cada gasto tiene que tener una justificación. Una pregunta, ¿se ha fijado algún horizonte de déficit fiscal? La complejidad que tiene... No. Primero porque, volvamos al principio, Uruguay no incide milésimas partes de la economía del mundo. Pero usted puede decir, 5% de déficit fiscal, 5% del PBI como déficit fiscal es un número impresentable, riesgoso, tenemos que salir de él cuanto antes y plantearse metas, como mencionaba hace un rato.
en 2 años tiene que estar en 3%. Al final del gobierno tiene que estar en 2% del PBI. Metas uno se puede poner. ¿Tú tienes claro de que cualquier medida, si una pelea comercial entre Trump y Xi Jinping va a impactar tanto en cientos de millones de dólares en lo que es el PBI uruguayo, nuestra capacidad de incidir en el mundo hace que cualquier cosa que pase en el mundo nos golpee? Lo que uno dice, puede ponerse metas, lo que tiene que ser realista. Entonces, saber que tenemos no hace ningún anuncio en ese sentido. Por eso creo lo que es irresponsable. Mira, si a veces no he hecho anuncios, ¿tú te acuerdas cuando el debate del boleto? Ese tema queda ahí. El debate del boleto, no, queda ahí no. Lo que implica es metodología, no modas. Porque esto de lo que estoy hablando es permanente. ¿Quién sería su ministro de Economía? Déjame primero ganar la interna, si la gano hay que verlo. Usted tiene un equipo de asesores en economía. Tengo un equipo y tengo muchos amigos que ¿Quién es el trabajan en referente economía. allí? Bueno, hay más de uno, pero por ejemplo, Juan Belcar, que ha sido mi director de la Intendencia, es una persona que es de consulta permanente, pero por más que él ha dicho que no va a ser, así que queda descartado. Yo a Gabriel Odone, amigo de toda la vida, le pido muchas veces, me falta información de esto, y Gabriel solidariamente, la verdad, me ha presentado información sumamente rica, por más que... También él ha dicho, yo ministro no voy a ser. No, está bien, pero lo que te quiero decir es, uno se nutre de muchas fuentes. Danilo Astori, el actual ministro de Economía, con Pablo Ferrari, lidera el Frente Libre Sereñi, que lo apoya a usted en esta precandidatura. Él se ha dicho que no va a ser, o sea, ya ha fijado posición también. Pablo Ferré es una persona más que interesante que me ha suministrado muchísima información a la hora de poder tomar decisiones y estudiar y analizar los temas. Yo me nutro de muchos lugares, de mucha gente. Para mí todavía no es momento de andar anunciando ni siquiera definiendo quién va a ser el ministro de Economía. ¿Dependerá de los acuerdos internos? ¿De la fórmula? ¿De los resultados de las elecciones internas? Yo te diría que, lo he dicho, no voy a hacer Es una manera extraña de pensar esa que acaba de ejecutar. Hay una especie de actuación, un acting. No, lo que pasa es que yo no quiero hacer un gabinete que sea de acuerdo, solamente acuerdos políticos. O sea, equilibrios habrá que buscar, pero quiero gente que primero esté para trabajar en equipo. Primera condición, repetir lo que hicimos en la Intendencia. Primero trabajar en equipo, estar de acuerdo en una línea estratégica hacia dónde avanzar, y después, en el medio de eso, buscar los equilibrios, pero que nadie va a ser representante de su partido, ¿entiendas? No va a haber ningún ministro que va a ser el ministro de tal partido en el gabinete de Daniel Martínez, si es que Daniel Martínez es presidente. Eso me niego, filosóficamente. Es más, tú recuerdas que yo tuve un problema cuando integré el gabinete de la Intendencia, porque a un grupo yo le decía, quiero que esté, te propongo esta gente, y me decía, no, esta o ninguna. Y bueno, fue ninguna. Lamentablemente no pudo ser. Después terminó entrando una persona, pero elegida por mí. ¿Y por qué se logró eso? Un equipo unido, que iba todo para el mismo lado, que trabajamos transversalmente, donde no había estrellitas, y nadie representaba su partido político, por más de que había gente que era afiliada a un partido. Quedan un par de preguntas para el ingeniero Daniel Martínez. Ya venimos con la tercera parte de la entrevista. Ingeniero Daniel Martínez, esta frase que voy a leer es suya. La Unión Soviética para mí ni siquiera era socialista. Fue un desastre. Además, socialismo sin democracia no existe. Fue una vergüenza y todavía estamos pagando los horrores que hizo la URSS, porque el campo progresista terminó identificándose con una experiencia lamentable. Lo dijo en un acto en el interior hace 10 días. Sí, más o menos. ¿Piensa eso realmente? En realidad, tú mira entrevistas mías, declaraciones en prensa escrita, mi cuestionamiento de la Unión Soviética debe tener 20, 30 años. Pero últimamente no lo había planteado. Últimamente no había tenido la repercusión que tuvo, de repente porque es campaña electoral. Yo creo que porque es campaña electoral. Eso lo he dicho en comité de base, lo he dicho, no sé, 50 veces. Tú miras, te invito a Google puede buscar cuestionamiento de la Soviética en el Martínez, debo haber 10 reportajes escritos a lo largo de mi vida que lo he hecho. Yo, sinceramente... ¿Sabe por qué le pregunto? Le pregunto si piensa eso realmente. Por la forma en que usted se disculpó después de decir eso. Dijo que tenía ganas de darle un abrazo a Óscar Andrade y a los compañeros a quienes molestó con esa declaración, etc. Porque dije algo que he dicho toda la vida y que jamás pensé que ahora iba a molestarlo. Lo molestó. No va a cambiar la vida ni la política por lo que piense. Entonces, le embromó algo y yo lo sigo pensando. Pero, y perdón, creo que la inmensa mayoría de la izquierda uruguaya también lo piensa, ¿está? Eso fue un viejo debate de toda la vida. Yo siempre recuerdo, mira, te hago una cosa que hasta es ridícula. Plena dictadura,
éramos unos cientos de militantes en todo el Uruguay, más comunistas que socialistas, y había algunos otros demócratas, y ¿sabes? Recuerdo un editorial de Patria Joven y un editorial de Liberarse, Patria Joven, Boletín de la Juventud Socialista, Liberarse, Boletín de la UJC, que discutía cuál era la contradicción principal de la tapa, y los compañeros comunistas decían Unión Soviética versus Estados Unidos, nosotros decíamos que no, que era la liberación de los países, buscar la independencia real versus los países, las oligarquías y los gobiernos vernáculos que ya nosotros cuestionamos. ¿Qué voy a hacer? Digo, perdón, lo dije como algo que lo he pensado toda la vida y fue muy puntual ante una pregunta de una persona, ¿está? Pero molesté a alguien, muchacho, esto no cambia la historia. Si tengo que pedir disculpas porque herí a alguien, la pido porque no fue mi intención herir a nadie. Es más, yo hablo con compañeros comunistas que me dicen, sí, la verdad que la Unión Soviética el estalinismo, porque en realidad no fue la Unión Soviética, el estalinismo fue un desastre, ¿está? ¿Por qué hacer? No es momento para hablar de eso, es para otra época, digo. Después nos ponemos una tertulia y hablamos, ponemos ahí el hombre que amaba a los perros, y ponemos literatura y historia y discutiremos, pero no es un tema para hablar ahora. Me salió y me lo tomó la prensa en un lugar que fue en Villa Rodríguez, donde de Villa Rodríguez había 30 personas, en una pregunta puntual, salió eso y la prensa lo tomó. Vamos arriba, no. No fue mi intención herir a nadie, pido disculpas porque no para eso, por más que no tengo la libertad de pensarlo. ¿Ya tuvo negociaciones por el cargo de candidato a vicepresidente? Para nada. Pero vio que el tema apareció un nombre, en el ambiente, pero ese nombre, el nombre que apareció en realidad, yo te cuento. ¿Cuál es el nombre? ¿Mujica? Blanca Rodríguez. No, ahora también aparece Mujica, sí. Sí, se habla de Mujica con insistencia. José Mujica como un posible compañero de fórmula para el caso de que usted gane la interna. Eso apareció ahora. Y por ejemplo, ¿usted qué piensa de esa posibilidad? Lo que digo es, primero, hay que ver quién gana. Nunca venda la piel del oso antes de cazarla. Sí. Y después buscar, el concepto para mí es buscar, no con el concepto reparto político, sino buscar la mejor persona que complemente a quien sea electo o electa candidato a presidente por el Frente Amplio. ¿Con qué criterio? Y el criterio que tiene que ser de complementariedad y electoral. No hay vuelta que darle. Para mí es eso. Lo importante es eso. Y después, dentro de eso, hay un menú de posibilidades infinito, ¿sí? Pero ¿para qué vamos? Esperemos. Pero, por ejemplo, José Mujica, en el caso suyo, complementaría. Políticamente complementaría. Políticamente, hay que ver si en otro aspecto. Yo electoralmente también pienso que también, hay que verlo. Muchacho, primero porque yo no sé si va a ser el candidato a presidente. La otra pregunta, ¿tiene que ser mujer? Perdón, si el que gana su nombre, sí. Es que siempre estoy hablando en la hipótesis de que gana usted. Pero hipótesis, tú lo has dicho, no es una... falta la otra parte del teorema para que se compruebe, que la otra parte del teorema es el 30 de junio. pero no, creo que sí, creo que hay momentos históricos y que eso se debe no a una concesión graciosa, sino a la lucha de un importante número de mujeres en sus diversas expresiones del feminismo, que creo que el demostrar y dar la oportunidad de demostrar a las mujeres que son capaces de ocupar cualquier cargo de responsabilidad y no esa visión absolutamente machista que lamentablemente y patriarcal que existe. Hay momentos donde la lucha y los avances que se han logrado hay que reflejarlos en determinadas expresiones políticas. Por eso creo en una fórmula paritaria y creo en un gabinete paritario. Y lo último, suponiendo que el Frente Amplio acceda a un cuarto mandato, los analistas dan como un hecho que no tendrá mayoría. Además, todo indica, ingresarán al Parlamento partidos pequeños que hasta ahora no tenían representación en el Poder Legislativo. ¿Cómo se imagina gobernando en un escenario de fragmentación? Y con voluntad y espíritu republicano, que implica respetar la decisión de la ciudadanía como el otro tema. Por eso, cualquiera que me conoce... ¿Con qué sectores de la actual oposición entiende que usted podría acordar? Primero porque espero que tengamos acuerdos básicos sobre los grandes temas previo a las elecciones. Ya lo dijo, lo que comentó más temprano. Exactamente. Dentro de ese marco, hay que ver, porque hay que ver qué representación tienen, de qué forma se posicionan. Yo lo que aspiro es a... ¿Con cuáles ve más afinidades, más cercanías? Hay que ver, porque a veces uno lleva sorpresas, te da la vida te da. A veces uno se encuentra con gente que uno dice, no podía nunca juntarme, y sin embargo, es posible. Yo no descarto a ninguno, realmente. Solo que si hay honestidad republicana y estar dispuesto a pensar en el país,
y terminar con esa maquiavélica posicionamiento político que todos los partidos han caído, de que las elecciones empiezan al otro día de las elecciones y que hay que dedicarse a criticar y estar en contra de todo lo que hace el gobierno. Si logramos eso, pucha, como se logró en Intendencia. En la Intendencia hubo 9 votaciones que necesitaba 21 votos y teníamos 17 más 1, 17 o 18, ¿tá? Y llegamos a tener 29 en algún caso, con argumentos, con seriedad, buscando poner delante los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas antes de la mezquindad político-partidaria, se logró. Yo espero a lo mismo, digo, no me pidas con quiénes porque eso puede depender todavía de muchos factores y hay que ver qué representación tiene cada uno. Ingeniero Daniel Martínez, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Volvemos a conversar en los próximos días. Veremos, exactamente. Veremos qué dice la vida. Después del 30, ahí vamos a tener que hablar. Por un resultado o por el otro, va a haber que hacer la evaluación. Me pasó una entrevista porque volví a la ingeniería y hice algo interesante nuevamente. Porque si pierde, se dedica a la profesión. No voy a ir en ninguna lista, eso lo tengo absolutamente decidido. Pierde o gane, no voy a ir en ninguna lista. Volvemos entonces dentro de unos días a este reportaje. Le ponemos puntos suspensivos acá. Muy bien. Ya continuamos.